El 9 de diciembre de 1965, un extraño objeto cayó del cielo de Kecksburg. El enorme objeto fue visto por centenares de personas y tenía una extraña forma de campana. El gobierno, al enterarse del incidente, llenó el pueblo de militares y extraños personajes vestidos con trajes de antirradiación, que recuperaron del interior del objeto una enorme caja. Lo que pasó aquel día dejó atónitos a centenares de personas. Incluso se cuenta que el objeto poseía unos grabados parecidos a las runas nórdicas. ¿Qué fue lo que cayó del cielo? ¿Por qué los militares se encargaron de censurarlo? Saludos, buscadores del misterio, y gracias por asistir a granmisterio.org. En el mundo del misterio y sobre todo en la ufología, siempre hemos visto que el caso célebre de ovnis ha sido el incidente Roswell, un ovni que choca, cae y se destroza en el suelo. Pero este no es el único caso que hay de ovnis que caen contra la Tierra y sufren un accidente, ni mucho menos. Los casos menos conocidos, para mi juicio, son los más importantes, porque hay detrás una trama que lo ha ocultado para que nadie lo sepa, solo se han filtrado detalles. Y en este contexto vamos a hablar de un ovni o un objeto muy extraño que cayó el 9 de diciembre de 1965 en los bosques de Kecksburg, Pensilvania. Aquella tarde ya os digo, el 9 de diciembre del 65, pasaban dos hermanos con su bicicleta, los hermanos Rob y Ray, unos niños, y mientras estaban apaciblemente en su ruta de bicicleta, vieron algo en el cielo que chocó contra las copas de los árboles y se adentró en lo más profundo del bosque. Todo esto pasó mientras un poderosísimo chirrido, un silbido muy fuerte, atemorizó a los niños, que se fueron pitando con la bicicleta con todas sus fuerzas. Desde otro punto de vista, allí en Kecksburg, otros dos hermanos llamados Kevin y Nadine vieron, desde ese otro punto de vista, como ya os digo, el mismo objeto cuya descripción se asemejaba a una campana enorme. Al presenciar la caída de esta campana, de este objeto, y ver las grandes columnas de humo que salían del bosque, fueron corriendo a casa para contárselo a su madre, una madre que se llamaba Francis Kalb. Cuando estaban allí en la casa contándoselo a su madre, en la radio que tenían, empezó a emitirse un mensaje de emergencia. Al parecer se decía que había caído una avioneta en las proximidades de Kecksburg y se pedía una colaboración ciudadana para poder encontrarla. Francis rápidamente llamó a la policía, ya que sus hijos le habían enseñado esas columnas de humo, de ese objeto campana que habían visto en el cielo y había caído en el bosque. Pero cuando llamó por teléfono a la policía, lo que dijo Francis fue que aquello no era ningún tipo de avioneta. Se había estrellado algo, pero no era una avioneta. Al colgar el teléfono, llamó una persona, acto seguido, que se identificó como un militar. Este hombre le pedía a Francis que vigilara toda la zona por si veía algo que se saliera de lo normal, algo que extrañó a Francis. ¿Cómo se va a salir algo de lo normal? ¿Qué clase de anomalía se esperaba que pudiera pasar? Ella le comentó que cuando colgase la llamada iba a llamar a los bomberos, pero el militar, al escuchar la palabra bomberos, le insistió de que no debería hacer nada, no debería llamar a nadie y solo exclusivamente llamar al propio militar si veía algo raro. Al colgar, apareció a los 15 minutos un policía local junto a dos extraños individuos que nunca se identificaron. Estos individuos portaban una cajita de color negro, muy pequeña, cada uno en una mano, y en principio a Francis esa cajita le extrañó. Parecía que ya empezaban a surgir las cosas diferentes a lo normal.
Los 3 individuos le pidieron a Francis que les indicara el lugar del accidente y dónde habían visto esas columnas de humo. A su vez les acompañó un trecho y descubrió que esas cajitas que tenían esos individuos eran medidores de radioactividad, contadores Geiger. Al cabo de 3 horas, la noche ya había caído en Kecksburg y Jim Meyes era uno de los bomberos que ayudaba a la policía para buscar e identificar aquella misteriosa avioneta, entre comillas. Pero lo que encontraron en aquel bosque, en lo más profundo de la noche, escapaba a su raciocinio. En el bosque se podían ver luces de color azul pulsantes, similares a una baliza. Al llegar a las luces, el bombero Jim Meyes, junto a varios otros bomberos y policías, encontraron el misterioso objeto, una enorme campana metálica estrellada contra el suelo y con un montón de despliegue de metales, destrozos a su alrededor. Los bomberos y policías vieron una serie de inscripciones extrañas en la base de la campana, unas inscripciones en un lenguaje que no conocían y que eran algo así similares a las runas de la cultura nórdica, eran muy parecidas. Mientras contemplaban ese objeto, unos cuantos hombres salieron del bosque y les pidieron que se fueran del lugar porque estaba en cuarentena. Ese lugar empezaba la cuarentena. El pueblo de Kecksburg se llenó de militares al instante, así como el parque de bomberos y la casa más cercana al lugar del impacto. Esta casa pertenecía a la familia Hayes, quienes vieron como los militares usaban muy nerviosos su teléfono, el de la casa de la familia Hayes, y lo usaban varias veces, mencionando el Pentágono, a la NASA. Sin embargo, la factura telefónica de la familia Hayes no reflejó ningún tipo de llamada, como si nunca hubieran existido. Al cabo de un tiempo determinado, John Murphy, que era un reportero local, estuvo investigando esa noche todo lo acontecido. Pudo ver y grabar un enorme camión del cual bajaban personas con trajes de antirradiación y sacaban de entre ese objeto campana una enorme caja que metieron nuevamente al camión y se largaron para nunca más volver a Kecksburg. Eso era lo que le intrigó tanto a este reportero, a John Murphy, y decidió contarlo y hacer un documental. Al poco tiempo, John murió en un extraño y no explicado accidente de coche, cuando él iba paseando apaciblemente por su calle y le atropelló un coche que se dio a la fuga. Son cosas que están muy relacionadas en casos de avistamiento ovni, y suelen pasar, como si estos hombres de negro misteriosos aparecen para eliminar pruebas y, sobre todo, personas, testigos. Estados Unidos, a raíz de todo esto, creó un informe diciendo que no habían encontrado la avioneta, no habían encontrado nada. Pero qué curioso el encontrar centenares de testigos relatando justo lo contrario, relatando que el pueblo había sido invadido por militares, que había mucha revuelta, que habían visto extrañas luces, un objeto impactar en el bosque, pero nada de eso fue reflejado en el informe. Por lo tanto, ¿qué extraño aparato cayó en Kecksburg? Algunos dicen que la forma de campana corresponde con algún modelo o aparato de los antiguos nazis que experimentaron con objetos voladores no identificados. Pero yo creo que no, yo creo que no tiene nada que ver. Creo que es algo que nunca vamos a poder saber y que va más allá de nuestra propia comprensión. Ahí os dejo este misterio, un misterio que nos habla de los otros casos Roswell, de otros impactos de ovnis contra nuestro planeta y con la recuperación de extraños artefactos o cuerpos del interior de estos objetos. El misterio está servido y continuamos con Gran Misterio.
Esta vez en la sección libros recomendados os voy a traer el siguiente libro: Vampiros, magia póstuma dentro y fuera de España, escrito por Flo Ferran y Ardanu. A ver, sé que soy consciente de que a veces recomiendo libros que son algo difíciles de encontrar, pero ya os digo que si os gusta el tema, tenéis que buscarlo por todos los medios, porque este libro, a pesar de ser muy pequeño y fino, proporciona datos esenciales de lugares y enclaves mágicos donde se ha podido ver de verdad vestigios y pruebas reales de por lo menos una enfermedad que nos hace recordar a los vampiros, sin ser vampiros. Quita el elemento mágico y añade un elemento científico de que esto fue real. Y por eso me ha parecido muy interesante para poder mencionarlo. Habla de vampirismo en España, pero también en otros lugares, Malasia y demás. Es como un recorrido para buscar la historia del vampiro, pero esquematizada y bien escrita. No sé si me entendéis, es que hay mucho por ahí que hablan de vampiros y luego no dicen nada en los libros, pero este sería el perfecto libro de vampirismo. Y nada, dicho esto, ya acabamos nuevamente otro episodio más de Gran Misterio, y como siempre os mando un cálido abrazo y nos volveremos a ver en otro vídeo. Grandes misterios. Existen viejas leyendas que desde los años 80 nos hablan de una isla que aparece y desaparece ante unos elegidos, dirigida por extraños. Saludos buscadores del misterio y gracias por asistir a granmisterio.org. En el mundo del misterio y sobre todo en la ufología, siempre hemos visto que el caso célebre de ovnis ha sido el incidente Roswell, un ovni que choca, cae y se destroza en el suelo, que cayó el 9 de diciembre de 1965 en los bosques de Kecksburg, Pensilvania. Aquella tarde ya os digo, el 9 de diciembre del 65, pasaban dos hermanos con su bicicleta, los hermanos Rob y Ray, unos niños, y mientras estaban apaciblemente en su ruta de bicicleta, vieron algo en el cielo que chocó contra las copas de los árboles y se adentró y extraños personajes vestidos con trajes de antirradiación, que recuperaron del interior del objeto una enorme caja. Lo que pasó aquel día dejó atónitos a centenares de personas. Incluso se cuenta que el objeto poseía unos grabados parecidos a las runas nórdicas. ¿Qué fue lo que cayó del cielo? ¿Por qué los militares se encargaron de censurarlo? Pero este no es el único caso que hay de ovnis que caen contra la Tierra y sufren un accidente, ni mucho menos. Los casos menos conocidos, para mi juicio, son los más importantes, porque hay detrás una trama que lo ha ocultado para que nadie lo sepa, solo se han filtrado detalles. Y en este contexto vamos a hablar de un ovni o un objeto muy extraño. El 9 de diciembre de 1965, un extraño objeto cayó del cielo de Kecksburg.
El enorme objeto fue visto por centenares de personas y tenía una extraña forma de campana. El gobierno, al enterarse del incidente, llenó el pueblo de militares